un nuevo episodio de Mano a Mano, episodio 89. Yo voy directo al grano porque les quiero decir lo siguiente. En general, en estos 88 episodios anteriores, yo corría un poco la frontera en los títulos. Y Pablito me lo tiraba un poquito, llegamos a un punto intermedio. Como en esta oportunidad... Vos hacías terrorismo y yo le ponía moderación. Claro, como en esta oportunidad, la línea no es que como la mía que fue acá, sino que vino acá. Y yo dije, ¡epa! La dejo, Bueno. Porque les cuento. Acá vamos nosotros, corazón abierto. Sí. Yo un título, el mío era tranquilito. Sí. Era, ¿qué puede pasar el día después? Era una cosa así muy muy, si quiero, Pablo Ibáñez de hace 2 años. La cuestión es que Pablo Ibáñez dijo, no, yo voy con esta. ¿Viste lo que es el algoritmo? Dijo, Te pide que pongas un poco de ya sangre. saben el título, es Milei ya perdió Sí. las dudas del día después. Sí. Todo tuyo. Muy bien. ¿Para vos te parece que Milei ya no perdió? Digamos, indistintamente del resultado, ¿sí? La sensación es que Milei va a tener, que la Libertad Avanza va a tener un resultado que con suerte, cuando hagamos la sumatoria, lo presente en 35 puntos, 36 puntos. Yo creo que es un resultado posible. Para mí es de todas maneras flojo el resultado si haceslo comparativa a donde venís. Hay un argumento en el gobierno que dice sí, con el ajuste más brutal de la historia argentina, con el presidente menos empático de la historia del mundo, tratándose por lo menos de presidentes electos por la voluntad popular, con una economía que está totalmente rota, ¿sí?, o parcialmente rota, más allá de que haya algunos sectores que van más o menos sobreviviendo. Si en ese escenario sacas más de 30 puntos y te acercás a 35 puntos, podés decir, valió la pena el sentido de la batalla cultural. Digamos, hice todo esto, a pesar de eso, tengo 30, 35, no estoy mal. ¿Es un elemento para mirar? Sí. Me parece súper válido para poner sobre la mesa y está explicando, además, anticipadamente el resultado de lo que viene. Un Milei decidiéndose o aceptando ser, primero, un tercio, ya dejó de ser la mitad que fue durante todo este tiempo respecto al apoyo de la opinión pública, ¿sí?, más cerca de 30 que del 45-50 que ha sido el acompañamiento de la aprobación, y volviendo a ser de alguna manera el primer Milei, el Milei de los 30 puntos que lo votaron a Milei en la PASO y en la general del 2023. La gran pregunta, y ahí te dejo que hagas la observación que me querés hacer, es si el mismo 30% que lo votó en el 2023 es el que está ahora acompañando a Milei. Un poco iba por ese lado. Todas las señales son que no. Todas las señales son que no. De hecho, hoy hay como una mirada diciendo nos está acompañando el voto más antiperonista, al cual no solo por una dimensión de riesgo de qué pasa si Milei pierde y la economía entra en una espiral todavía más caótica que la que tiene actualmente, que es una pregunta que te voy a poner a vos, me parece que forma parte de las dudas del día siguiente, sino no solo ese componente, sino la cuestión conceptual ideológicamente, y que alguien podrá entender también en forma práctica, pragmática, el regreso del peronismo y es el motor principal. Te hago un cierre más y tiene que ver con esto. Históricamente, lo contábamos el otro día, creo. Históricamente el peronismo osciló desde el 2003 hasta el 2023, los últimos 20 años en las elecciones, entre 37 y 42, 43% de los votos. Hubo un universo de antiperonismo que se acomodó ahí.
No necesariamente el resto era peronista, pero había una expresión muy no peronista, ¿sí?, que operaba en esos porcentajes. Bueno, si La Libertad Avanza está muy abajo de ese 37, también va a querer decir que ni siquiera ha logrado seducir lo suficiente al voto antiperonista, teniendo casi en cuenta que hoy, si mirás a grandes rasgos a nivel nacional como oferta, la única variable antiperonista o no peronista es La Libertad Avanza, porque después puede haber algunas expresiones como Provincias Unidas que sea un antikirchnerismo, pero no necesariamente un antiperonismo, porque lo tenés a Schiaretti en Córdoba, porque lo tenés a Randazzo, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires. Entonces, la idea de que Milei ya perdió parte para mí del concepto de que necesariamente poselección va a tener que emerger otro Milei. Va a desaparecer el Milei que vimos hasta ahora. O bien va a tener que ser un Milei distinto, que sea un Milei pactista, un Milei que acepte abrir, o un Milei que, si se encierra en lo propio, se enfrente a su propio precipicio, y el resultado de ese gobierno, uno puede arriesgar con el escenario de hoy, no es para nada bueno. Déjame por ahí, repito, pero simplemente para darle el marco a interrogantes. El Milei, como repito, está hoy amalgamando el voto antiperonista, antikirchnerista. Eso es lo que yo puedo observar. Sí. El tema es ahí, y que me parece que es la clave, y que ahí vos para mí pusiste el punto en la clave, es si es el voto antiperonista, ¿cuánto tiene que sacar? Y entonces ahí es donde Milei ya perdió, porque ni eso puede llegar, ni a ese 37-42 que puede amalgamar. O sea que hay sectores antiperonistas que dicen, mirá, no lo quiero a Milei. Claro. Y aunque esté el peronismo así, y es un cambio muy notable en ese electorado, digamos, el antimileísmo, como viste, le gusta a tus amigos encuestadores empezar con... está superando al antiperonismo. Sí. En eso. Entonces, me parece que este es el punto central donde Milei perdió, es que no solamente se le está diluyendo ese, si querés, ese sector blando que de los jóvenes o los que buscaron ese outsider que dice, bueno, ya está, terminó, ya se le pasó el cuarto de hora, se desangeló, sino que tampoco puede retener ese voto antiperonista duro. Porque entonces no... ahí es que era un poco lo que analizaba seguramente el laboratorio libertario, dice, y bueno, nosotros vamos con un 40% de piso. Y era lo que Milei no era. Claro. Porque Milei era un antisistema, claro. Era un anti-Macri, anti-Cristina. Sí, sí. Era un anti-kirchnerismo y un anti-macrismo, era lo distinto, era lo nuevo, por eso pudo hacer la transversalidad del voto. Por eso que para mí hay un registro histórico muy interesante en ese fenómeno de que en las familias, yo no sé si esto es verificable o no, pero había como cierta idea de que era el joven el que disputaba con sus padres o con sus abuelos el sentido del voto y el que iba con la novedad. Iba a decir, che, ustedes... Ya está. Ustedes fracasaron, votaron distintas cosas, fracasaron. Yo vengo con lo nuevo. Denle la oportunidad de lo nuevo. Bueno, ahí hay una pérdida del concepto del voto joven y del voto en sectores vulnerables, es el que más se deterioró en la concepción. Pierde ese concepto de transversalidad y termina siendo algo que no era. Quiero decir, termina marcándole la cancha. Cuando se da vuelta y dice, ¿qué me queda? ¿El antiperonismo? Tengo que ser antiperonista. Bueno, igual en ese avanzo sobre ese análisis, y la primera parte me parece muy interesante lo que vos mencionabas, el argumento libertario. Si sacamos el 35 después de todo esto, sí. Y bueno, no es una base despreciable, incluso aunque haya cambiado la conformación de esa base del 35%. Si vos agarrás y decís, mirá, hice un ajuste fenomenal,
lo dijo públicamente, vanagloriándose de decir, soy cruel. Bueno, es algo que está fuera de registro de lo políticamente correcto. Digo, Milei dijo, soy cruel. Y dijo, y no me importa, dando a entender, sí, soy cruel. Bueno, entonces si con todo eso, si solamente de la Rúa lo recontra castigaron porque simplemente se equivocó y abrazó al oso Arturo, bueno, entonces vos agarrás y decís, obviamente que pasaron 28 años, qué sé yo, pero no, pasaron 24 años, eso fue 2001. 2001, 24 años, está bien, pasaron 24 años. Cambió muchas cosas, pero él dice lo que dice que hay leyes y las promulga, pero suspende su ejecución, no la da a los más vulnerables, las familias con discapacidad, los ningunea. Vos decís, bueno, con todo eso igual saca el 35%, ahora bien. Esa es la hipótesis del 35. Yo digo no que llega de 30 a 35 yo creo que el 30 está en un límite. Yo creo que abajo de 30 es un mal resultado, cercano a 30 es un pésimo resultado. Porque empieza a jugar otro componente que tiene que ver con los incentivos de acompañar a un gobierno que quedó reducido al 30%. Jero, te mandé unas placas. Te mandé 3. Poné la que hay una rayita violeta y una rayita blanca, por favor. Bueno, mientras que la va buscando. Así lo ponemos. Este es un trabajo que hizo Equilibra, ¿sí? La consultora de Martín Rapetti. Sí, muy interesante porque le encontró la vuelta. Se llama, vamos a ver esa clave. Lo hace Equilibra, de Rapetti, Sigó y Carrera. Ingreso real registrado, Milei versus Macri, promedio entre enero y septiembre del 2015-2023, según gobierno. El que está vigente es IPC, 94%, es vigente y hace una adaptación. Si lo llevara al sistema de medición 17-18, daría un poco más abajo, digamos, el IPC, la última actualización del IPC que todavía no está vigente. O sea, el ingreso real registrado durante Macri... En promedio está juntando asalariados privados, asalariados públicos y jubilados. Hace un universo de 14,5 millones de personas que reciben ingresos de manera formal. Está sacando a los informales. Volvamos a la placa. ¿Por qué quiero hacer pero digamos los números. Está bien. Entonces, vamos con los números. Hace el registro vamos a noviembre 2023. Era el 100 en 2023, ahora con el dato de julio, porque todavía agosto y septiembre los datos no están, está 94%. Pero lo interesante es este dibujo. 94 puntos. 94 puntos. O sea, está 6 puntos abajo. 6 puntos abajo. Ese punto de base. Y insisto, Macri está. Para que antes quiero ver lo de Milei para después ir a Macri para entender. Y hay una bajada fenomenal entre noviembre y febrero, empieza a rebotar, va con una recuperación que es como una B corta falsa, porque es muy chata, digamos, la diagonal, y en un momento, en febrero, vuelve a caer y se ameseta, ¿sí? Lo que hace Equilibra es decir que hay un fenómeno de una figura que es muy polémica, no la usan ellos, la voy a usar yo, que es como decir el ajuste, que hay un ajuste reactivo, que es decir, vos haces un ajuste, choca y rebota, y ese ajuste a veces es aceptado por el votante, porque dice, tuve un mal momento para tener un rebote positivo porque hubo un cambio. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque es lo que se da con Macri. En el 2017, cuando llega la elección, Macri rebota y casi termina en el mismo valor que había sido el inicio de su ajuste en 97.4, pero además está en un crecimiento, está en una recuperación, llega a la elección en un punto de recuperación, mientras Milei, que tuvo su mejor momento en mayo, volvió a caer y después se amesetó. Entonces lo que está diciendo la tesis es que el desencanto tiene que ver con eso. El desencanto pasa, y yo creo que ahí se pierde, y esto marida muy bien con la idea de la expectativa, que en un momento vos aceptás
hipotéticamente, un ajuste que te tira para abajo y sabés que en un momento vas a rebotar, o presumís que vas a rebotar. Pero cuando ves que dejaste de rebotar y te amesetaste y estás mucho peor que cuando empezó el ajuste, es ahí donde se produce el desencanto. Y es ahí donde se produce esto que decíamos, dejás de perder expectativa, que es lo que muestran otras mediciones de opinión pública respecto al futuro que va a venir. Bueno, ahí es ese sector social, o si querés el electorado blando, que acompañó a Milei y ahora dice, bueno, ya no tengo expectativa de Milei, que no es solamente, no es antiperonista o abiertamente antiperonista. Entonces ahí es donde... No, hasta puede haber sido peronismo desencantado. Bueno, puede haber sido peronismo votante peronista desencantado que dijo, che, acá tiene que haber un cambio, y lo banqué y lo seguí bancando hasta que en un momento me di cuenta que vino el ajuste, me rompió el ajuste y quedó ahí. Pero es el dato que da que el 60% es los más optimistas y a otros el 80% dicen que no llegan a fin de mes, que llegan al 20, algunos al 15, otros al 20, que la plata no alcanza. Es así. Y para cuando llega el momento del voto, quieras o no, hay muchas variables, no es única, pero una importante es decir, che, ¿qué pasa con nuestro presupuesto? Bueno. ¿Qué pasa con nuestros ingresos? Y bueno, la plata no alcanza, igual en este no sirve. Ahí tenemos, porque la comparación Macri-Milei se vuelve interesante para ver el resultado de la elección, porque uno podría presumir, si a pesar de eso, a pesar de las pérdidas, se sostiene este porcentaje. Bueno, pero Macri sacó 42%. Por eso mismo. Por eso vamos a tener que mirar, más allá de que la cuenta nacional la vamos a tener que hacer cada uno de nosotros, los medios. Va a ser más fácil con los libertarios van a tener 24 distritos, haremos la sumatoria total y vamos a decir, tiene esto, ¿sí? Sacó tanto y vamos a hacer la cuenta. Digo esto porque hoy la Cámara Nacional Electoral resolvió que se tiene que informar resultados distrito por distrito. No puede haber una sumatoria nacional como había sido el ensayo del escrutinio del día sábado por parte de la Dirección Nacional Electoral, que armaba una especie de figura que era voto popular y acumulaba todo lo que tenía que ver con la Libertad Avanza y después acumulaba los que tenían la misma marca electoral. El FIT tenía 22 o 21, 22 y Fuerza Patria finalmente está en 13 distritos. Por lo tanto, ibas a comparar lo que suman 24 distritos contra lo que suma 13, lo cual era claramente una picardía para tratar de dibujar un escenario electoral. Eso porque... ¿Pero para quién? ¿Para internamente o para Trump? No, para todo. Yo creo que para todo, porque en realidad pero tiene que construir, porque además el escenario que tiene la dificultad, y yo empecé provocativamente por el argumento que dan los libertarios de que si sacamos más de 30% con el principal ajuste de la historia, que me parece interesante incluso como elemento de sostenerse de la trinchera libertaria, ¿sí? Hice todo mal. Tengo un presidente falto de empatía, la economía está rota y a pesar de eso logra que el 32, 33, 35% de los votantes lo acompañen. Después también aparece el otro componente. ¿Qué pasa si saca 27 puntos? No, yo creo que además creo que es un escenario muy improbable. ¿Por qué? Por lo que te decía el otro día, o al aire o fuera del aire. Patricia Bullrich saca un 38-40%. En la provincia de Buenos Aires saca un menos de 33 no puede sacar. 33%. 35 va a sacar. 35%. En Córdoba sale tercero o segundo. No, tercero no puede salir. Segundo. Puede salir segundo. 30 puntos. Sí, 32. 32. En Mendoza, que le puede ir más o menos no, bien Mendoza ahí, va a ganar arriba de 40, arriba de 45, 48. 45. Sí. ¿Y ya está? Sí. ¿Cómo llegas a...? No, y Santa Fe que saque 30, digo... No llega a 30 Santa Fe. 29, no es que va a sacar 22 o 25, no sé. Estoy especulando, Yo también especulo. Me parece muy difícil. Por lo que leo. Me parece muy difícil que esté abajo de los 30 puntos. ¿Es imposible? No. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma pregunta que nos hacíamos... Yo lo pongo para que el martes que viene, cuando nos encontremos, esté también esa posibilidad. Sí. Digamos, la posibilidad del 42, 43 no está. No parece. Bueno, el otro, una chance. Si uno entiende que la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente uno de los territorios más hostiles
y la media fue 33, yo creo que la lógica te lleva a que tenés que estar a nivel nacional por arriba de ese 33. La lógica es muy subjetiva, digamos, es la lógica que aplico yo. Por el otro lado, también vuelvo al mismo patrón de interpretación que tenía con la elección del 7 de septiembre, pero que jamás imaginé que iba a ser ese el resultado, y que era una pregunta bastante básica. ¿Qué incentivo puede tener hoy alguien que vive en la Argentina para ir a votar a Milei? Y yo creo que el incentivo, básicamente tenés dos: o bien tenés una convicción de que este es el camino y podés atravesar todo el desierto que te promete Milei, y al final del túnel, un túnel larguísimo, hay una velita, pero de todas maneras crees en eso, crees en esa confianza, o estás muy motivado por el voto anti-peronismo, anti-kirchnerismo. Bueno, no voy a votar. Bueno, pasó en Provincia de Buenos Aires, pasó eso. Quiero decir que cuando uno hablaba de incentivo del voto, habla de ese incentivo, y ese incentivo de cuánto hoy estaba hablando con un dirigente libertario que discutía un poco eso, que era: para mí la campaña fue mala, ¿sí? Ahora la estás elogiando. Para mí la campaña fue mala. Por eso la estás elogiando. Vos decís que fue muy mala. Para mí la campaña fue mala. Malísima. Pero sí, está bien, pero ¿sabés qué pasa? Que vos tenés que hacer... El gobierno lo salva. Dale, seguí. No, el gobierno hace campaña con dos cosas que son muy difíciles de hacer campaña. No solo con la economía mal y con el mercado mal. Hace campaña con Andis, coimas y con un narco en la lista de la provincia de Buenos Aires. Si vos pones... No hay buena campaña posible con esos dos. A mí se me van a escapar... Cines negros en el medio del corral. Se me van a escapar eventos. Yo empiezo de atrás para adelante. Trump. Ayudar no ayuda a nada. Besen. Sí. Habla todos los días. No ayuda a nada. Movistar Arena. Andis. Machado. Sí, expert. Pero después la resolución sobre lo de Santilli y Karen Reinhardt, las internas a cielo abierto, Caputo, Karina, que anuncian que Berten, el canciller, dice: yo me voy el día después de las elecciones porque va a venir Caputo. Digamos, eso definirlo como malo, y por ahí se me está escapando, seguro se me escapa alguna cosa, digamos, eso es un elogio. No, y se está escapando. ¿Qué? La economía, se está escapando. Bueno, por ahí ni lo menciono, ni lo mencioné como campaña. La vida real. El tema del dólar. Por eso, como todo esto lo procesamos nosotros, yo quería sumar algo que tenga que ver con el bolsillo, si es una campaña de bolsillo o no. Efectivamente, si es una campaña de bolsillo o no, cómo se cruzan esas motivaciones, y todo lo que dijiste vos. Me falta una más. A ver. Los dos reportajes que dio a Majul y a Trebuch, bueno, digamos, fueron patéticos, dio vergüenza ajena. Todo lo que dijiste, este episodio podría terminarse ya mismo, porque todo lo que dijiste hace un loop y termina sosteniendo el diagnóstico original de los libertarios, es decir, si con todo este desastre sacamos el 33 puntos, somos unos genios. Yo te lo compré y te puse otra fichita. Sí. Y si saca 27, bueno, nada más, eso. ¿La termino acá? ¿Te parece? Es cortito, ¿no? Vamos a tener transmisión el día domingo. Vamos a transmitir con una serie de medios amigos, así como hicimos la experiencia del 7 de septiembre, la transmisión de la elección de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a repetir este 26 de octubre. Va a estar Truco Gallo. Va a estar Futurock. Va a estar Letra P. Van a estar los amigos de AZZ. Van a estar los amigos de Revista Crisis. Y los amigos de Tiempo Argentino y los amigos de Mate. 7. 8 me diste. ¿Con Mate? Mate. Sí, 8. Bueno, 8. Sí. ¿AZZ quiénes son? AZZ.
Yo estoy en AZ. Bueno, Puedo mandar un chivo, es como una mamusca de chivo, ¿viste? En un momento iba a estar en un evento. Vos tenés 2. Yo cuando voy al evento de la transmisión voy con 3 camisetas. Soy el Con Chipi 3. Carrario. Mano a mano, o sea, Ayat Ibáñez, Ibáñez Ayat.